Hoy en día, cuando queremos elegir un lugar para comer o tomar café, solemos revisar reseñas en internet. Sin embargo, cuando hay muchas opiniones, resulta difícil analizarlas y sacar una conclusión clara. Por esto, desarrollamos Reseñate, un analizador de reseñas basado en sentimientos. Nuestro equipo está conformado por Augusto González Dostin, Alberto Jiménez Leonardo Giovanni, su servidor Díaz Uribe José Julián, Flores Álvarez Ezequiel y Marcelino López Jessica. Durante la exposición hablaremos primero del problema que buscamos resolver, los objetivos del proyecto, después explicaremos cómo funciona nuestro sistema, desde el procesamiento de las reseñas hasta el análisis de sentimientos. Finalmente mostraremos los resultados obtenidos, las limitaciones del proyecto y posibles mejoras futuras. Reséñate es un sistema desarrollado para analizar reseñas de cafeterías mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Su propósito es identificar y resumir la opinión de los clientes de forma clara y rápida, permitiendo detectar tantos aspectos positivos como áreas de mejora. Además, puede ser útil tanto para clientes al facilitar la toma de decisiones, como para dueños de negocios al ayudarles a comprender mejor la percepción de sus servicios. Actualmente, las plataformas digitales contienen una gran cantidad de reseñas y opiniones de usuarios. Sin embargo, analizarlas manualmente resulta complicado y consume mucho tiempo, especialmente cuando la información se encuentra dispersa entre cientos de comentarios. Esto dificulta identificar de forma rápida la percepción general de los clientes y detectar aspectos importantes sobre un negocio. El objetivo general de nuestro proyecto es desarrollar un sistema de análisis de sentimientos que clasifique reseñas de cafeterías de la colonia Condesa, exactamente en la Ciudad de México, mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural como lo es tokenización y bolsa de palabras. Esto con el fin de identificar la polaridad de las opiniones de los usuarios. Nuestros objetivos específicos son los siguientes. El primero es recolectar un conjunto de al menos 50 reseñas por cafetería, a partir de plataformas como Google Maps, asegurando variedad en las opiniones. El segundo es realizar el procesamiento del texto. Esto es incluyendo limpieza, normalización, eliminación de caracteres especiales y reducción de ruido lingüístico. El tercero es detectar automáticamente el idioma de las reseñas para aplicar el procesamiento lingüístico adecuado en español o inglés. El cuarto es aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural como lo es tokenización, lematización y eliminación de stopwords. El siguiente es desarrollar un modelo de análisis de sentimientos basado en el léxico y reglas. Esto nos ayuda para clasificar las reseñas según su polaridad. El sexto es incorporar el manejo del contexto mediante negaciones e intensificadores. Esto para mejorar la interpretación del sentimiento en las reseñas. El siguiente es extraer características relevantes del texto, como adjetivos, trigramas, para identificar patrones en las opiniones. El siguiente es analizar la frecuencia de términos y expresiones, esto con el fin de detectar tendencias en la percepción de los usuarios. El siguiente es evaluar los resultados mediante el análisis descriptivo, interpretando la polaridad general y los principales puntos positivos y negativos. Por último, es presentar los resultados mediante visualizaciones gráficas. Esto nos facilitará de mejor manera su interpretación para los usuarios y dueños de negocios. En el estado del arte analizamos distintos enfoques utilizados en análisis de sentimientos. Primero encontramos los métodos tradicionales, que utilizan técnica como bolsa de palabras y naive Bayes. Aunque son modelos simples y rápidos, suelen perder el contexto de las opiniones. También revisamos el análisis por aspectos, que clasifica opiniones por categorías como servicio o comida, pero requiere un procesamiento más complejo. Después analizamos modelos de Machine Learning que usan técnicas como TF, IDF, N-gramas y KNN para clasificar texto automáticamente, aunque todavía presentan limitaciones para entender completamente el contexto.
Y finalmente tomamos como referencia enfoques basados en léxico y reglas como el que utilizamos en nuestro proyecto, incorporando negaciones y trillamas para mejorar la interpretación de las reseñas. Para el desarrollo de nuestro programa vamos a utilizar Pandas, que se encarga de limpiar, filtrar y agrupar los CSV de las reseñas. CSV quiere decir valores separados por comas. Luego tenemos Matplotlib, que es para realizar gráficos en el Colab. Luego Sanborn, que es la estética visual, que es para colocar las gráficas dentro de la interfaz del resultado final. Luego tenemos NLTK, que es para el procesamiento del lenguaje, que realiza la tokenización, utiliza las stop words y limpia el texto antes de hacer el conteo. Luego tenemos LangDetect, que es para la detección del idioma, que es el que se encarga de identificar el idioma de la reseña. Luego tenemos collection.counter, que es para realizar una estadística rápida de conteo de adjetivos y trigramas y realizar un conteo después de la asignación de valores. Luego tenemos IPython.display, que es para realizar la interfaz dentro del notebook. Y finalmente tenemos Operation System, que es para la gestión de archivos. Para delimitar el área utilizamos la colonia Condesa, que es una de las colonias con más cafeterías en la Ciudad de México. Decidimos no utilizar un dataset genérico, entonces construimos un corpus o un banco de datos actualizado y para ello realizamos una extracción desde la plataforma Apify, en la cual invertimos un capital de $4 para garantizar una descarga evitando bloqueos y asegurando la integridad de los metadatos. El resultado es el archivo banco de datos.csv, el cual integra opiniones en español e inglés. Nos enfocaremos en las variables name y text, que name es el nombre de la cafetería y text es la reseña. En nuestro flujo del sistema primero se va a cargar el conjunto de datos. Luego hacemos un preprocesamiento para poder realizar la identificación del idioma, en este caso español o inglés. Recordar que hicimos la discriminación a otros idiomas porque en las reseñas no había suficiente de sus idiomas. Por ejemplo, el árabe solo encontramos una reseña. En chino también encontramos solamente una reseña. Entonces tampoco queríamos hacer una traducción porque a veces las traducciones no son buenas. Así que discriminamos los demás idiomas a excepción del español e inglés. Luego realizamos el procesamiento del lenguaje natural. Aquí se contean y se compara con el ML-Sentinel, que es un conjunto de datos donde vienen los adjetivos que son buenos y los que son malos. Estos vienen asignados un valor donde se realiza el conteo y se va aumentando y disminuyendo el puntuaje de la reseña. Y finalmente tenemos los resultados. Para la etapa del preprocesamiento, su objetivo es la reducción del ruido. Entonces primero realizamos una normalización del texto donde eliminamos acentos y diacríticos. Luego hacemos una limpieza por expresiones regulares donde quitamos links de páginas web, símbolos, números y caracteres especiales que no aportan nada a la reseña. Posteriormente realizamos una estandarización de texto donde todo el conjunto de datos, si llegan a tener mayúsculas, lo vamos a pasar a minúsculas. Y finalmente obtenemos el texto limpio que está listo para realizar la tokenización con Spicy. Nuestro analizador de reseñas nos permite identificar si una reseña está en inglés o está en español. Esto es gracias a la librería LangDetect, que nos indica si la reseña está en inglés o está en español. Una vez que conocemos el idioma de la reseña, podemos cargar el modelo correspondiente de Spicy, que nos permitirá trabajar con el texto y todas sus herramientas. Una vez que conocemos el idioma y tenemos el modelo cargado, podemos normalizar el texto. Esto incluye pasar todo el texto a minúsculas
eliminar puntuaciones o espacios innecesarios, eliminar palabras vacías o stop words que no aportan nada al contexto ni al análisis. Después podemos tokenizar, es decir, vamos a separar todas las palabras. Y por último, lematizamos para llevar las palabras a su forma raíz o a su forma base. Utilizamos un léxico de sentimientos, que es básicamente un diccionario, pero en lugar de darnos el significado de las palabras, nos da su polaridad. Es decir, qué tan positiva, neutra o negativa es la palabra. De esta manera, con nuestro texto procesado podemos evaluarlo y hacer una comparativa de qué tan positiva o negativa es nuestra reseña después de hacer un conteo y llegar a un puntaje final de todas las palabras o objetivos que utilizamos en la reseña. En esta diapositiva se presenta la etapa de extracción de características del sistema de análisis de reseñas. Esta es una fase muy importante porque aquí se obtiene la información más relevante del texto para poder interpretar la opinión de los usuarios. Primero, el sistema extrae adjetivos dentro de las reseñas. Los adjetivos son palabras que normalmente describen una experiencia o una percepción de un lugar. Por ejemplo, bueno, malo, rápido o excelente. Estas palabras ayudan a identificar si la opinión tiene una connotación positiva, negativa o neutra. Además de las palabras individuales, el sistema también obtiene trigramas. Los trigramas son secuencias de 3 palabras consecutivas que permiten conservar mejor el contexto de la frase. Un ejemplo, si la expresión es muy buen servicio, transmite una emoción más específica que analizar cada palabra por separado. Eso es importante porque el significado puede cambiar dependiendo de cómo se combinan las palabras. No es lo mismo analizar únicamente bueno que analizar la frase completa que es muy bueno, ya que el intensificador muy aumenta la fuerza del sentimiento positivo. En la gráfica de la derecha se muestran los adjetivos más frecuentes encontrados en las reseñas de la cafetería analizada. Cada barra representa cuántas veces apareció un término dentro del conjunto de datos. Con esta información se pueden identificar patrones en las opciones de los clientes y detectar cuáles son las características más mencionadas del establecimiento. Toda esta información extraída será utilizada posteriormente en el módulo de análisis de sentimientos para calcular la polaridad y generar la clasificación final de cada reseña. En esta diapositiva se muestra el funcionamiento general del sistema de análisis de sentimientos para las reseñas de cafeterías. El objetivo principal del sistema es identificar automáticamente si una opinión escrita por un usuario es positiva, negativa o neutra. El proceso inicia con las entradas del sistema. Primero se recibe un conjunto de datos de reseñas en formato CSV y también un léxico de sentimientos, que es una base de palabras clasificadas según su polaridad emocional. Después analiza el procesamiento del texto. Aquí el sistema limpia cada reseña eliminando caracteres innecesarios, símbolos o palabras que no aportan ningún significado. Posteriormente se detecta el idioma de las reseñas y se aplica la lematización, que consiste en convertir las palabras en su forma base. Un ejemplo, si tenemos palabras como comprando, compré o comprar, se transforman en la palabra raíz comprar. Luego el texto se divide en tokens, es decir, en palabras individuales para poder analizarlas una por una. En la siguiente etapa, el sistema revisa si existen negaciones o intensificadores. Las negaciones como no o nunca cambian el sentido de la polaridad. Por ejemplo, bueno es positivo, pero no bueno cambia su significado. También se detectan intensificadores como muy o demasiado que aumentan el peso emocional de una palabra. Con base en esto, el sistema asigna un peso y una polaridad a cada término encontrado en el léxico. Finalmente se calcula el porcentaje total sumando los valores de las palabras analizadas. Con el puntaje obtenido, el sistema genera un reporte visual y clasifica según el sentimiento detectado, como lo veremos en la siguiente diapositiva. De esta manera se automatiza el análisis de opiniones y se facilita identificar la percepción general de los usuarios sobre los establecimientos. Dentro de la visualización y la presentación de los datos a la interfaz de usuario, actualmente el sistema cuenta con la visualización del cliente, en el cual se muestra la cafetería en cuestión que se está analizando, el veredicto que tuvo, el puntaje total calculado a partir del algoritmo anterior de análisis de sentimientos, cuántos comentarios positivos y negativos tuvo. En una barra de pastel se muestra el porcentaje de estos mismos, los puntos fuertes numerados en el top 5 y los puntos débiles de top 3, además de mostrar los trigramas más relevantes y que más concurrencia tuvo dentro de las reseñas analizadas. En el caso de las limitaciones, tenemos el léxico contra contexto semántico. El sistema no entiende el contexto real. Por ejemplo, en la frase "el café no está nada mal", el código detectará la negación,
pero le cuesta procesar frases más complejas o el sentido global de una oración que no use adjetivos explícitos. En el caso de la ambigüedad, el léxico es general, pero el lenguaje en las cafeterías es específico. Palabras como fuerte pueden ser positivas para el sabor del café, por ejemplo, un expreso fuerte, pero negativas para el ambiente, por ejemplo, música muy fuerte. Esto causa que el sistema clasifique erróneamente términos. El siguiente es la detección del sarcasmo. Una reseña que diga, genial, otra cafetería en la Condesa que tarda 40 minutos en un latte, será marcada como positiva porque detectará la palabra genial. Y a razón de estas limitaciones se planean los siguientes trabajos a futuro. Utilizar un modelo preentrenado en español para capturar el contexto completo de las oraciones. Esto resolverá el problema del sarcasmo y las negaciones complejas. Embeddings de contexto. Esto va a sustituir los lemas simples por vectores de palabras que entiendan que café en una reseña de sabor y café en una reseña de color de pared tienen pesos distintos. Segmentación automática. No dar un score general, sino separar automáticamente las reseñas en categorías. Por ejemplo, servicio, calidad del grano de café, infraestructura y relación de calidad-precio. Detección de tendencias. Identificar si hay un patrón en la zona. Por ejemplo, una queja generalizada sobre la falta de opciones veganas en la comida para que el dueño pueda adelantarse a la competencia. Generación de reportes. Esto para que nos dé más detalles. Por ejemplo, esta semana 15 clientes mencionaron que el café estaba frío. Se recomienda revisar la temperatura de la máquina de expreso y la capacitación del barista del turno vespertino. En cuanto a las conclusiones, aunque el sistema logra cumplir con los objetivos establecidos, siempre hay mejoras por realizar. El conocer la opinión del cliente siempre tendrá beneficios dentro del negocio. Combinar el análisis léxico con la extracción de trigramas demostró ser efectiva para capturar los adjetivos negativos de los positivos. En entornos donde la competencia es alta, escuchar al cliente permite conocer las preferencias y el éxito que estamos teniendo. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos Reséñate.